Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Son las 9:30, lunes 24 de febrero. Arrancamos una sesión bastante mala para la renta variable después de todo lo que se ha conocido durante el fin de semana. Tanto el número de casos que se ha incrementado con muchísima fuerza en Corea del Sur, como bueno, pues los casos contagiados en Italia, en toda la parte norte, toda la parte, de hecho, bueno, pues conocida como la zona industrial de Italia, la zona turística de Venecia, Padua, cercano a Milán, bueno, pues toda la parte norte muy pegada con la frontera de Suiza y bueno, pues con Francia a la izquierda. El número de casos confirmados se ha aumentado a más de 79.500, el número de muertos ha aumentado a más de 2.600 y el número de pacientes recuperados sí que ha ascendido a más de 25.000. Aún así, lo preocupante es cómo se está esparciendo el virus. El número de casos en Corea del Sur ha aumentado de 50 a 765, mientras que Italia ha dicho que tiene 152 casos confirmados. Esto abre las puertas a que a la Europa occidental bueno, pues se esté esparciendo con fuerza sin tener realmente los datos, y esto está haciendo pues que la renta variable se vea mermada con muchísima fuerza. Aun conociendo los datos donde China ha empezado a aliviar algunas de las restricciones para que su economía vuelva a, bueno, pues a funcionar, el país ha permitido que residentes no locales de Wuhan salgan de la ciudad en caso de que éste no esté en cuarentena. Aunque los datos provenientes de China son buenos, ya ahora mismo lo tenemos más cercano y esto está haciendo pues que las divisas sufran en consecuencia. El yen japonés es la divisa que más sufre, perdón, la divisa que más sube junto con el franco suizo, y el dólar americano, la fortaleza que está teniendo el dólar estadounidense en relación al resto de las divisas por la propia economía americana, bueno, pues parece el aislamiento que tiene Estados Unidos por parte de los casos del coronavirus y demás, pues está haciendo que, bueno, pues esté repuntando la divisa frente a absolutamente todos sus pares. Si nos vamos directamente a la parte izquierda, donde podemos observar los índices asiáticos, tenemos el reflejo del sentimiento general. Los índices asiáticos continentales caen cercano al 2,5%. El índice coreano, después de conocerse el multiplicado, después de haberse multiplicado en más de 10 veces el número de casos confirmados de infectados, ha llegado a caer más de un 4% en algunos casos. Ahora el índice coreano está cerrado en un 3,6, mientras el Shanghai Composite y el Hong Kong Composite cerrados ahora mismo, cerrados por debajo, perdón, de caídas del 2%. Los índices americanos, por otro lado, podemos observar cómo la caída es generalizada. El índice de volatilidad sube más de un 12%, situándose por encima del 19% del nivel del VIX. El Nasdaq es de los índices que más cae, aun conociéndose los buenos datos de resultados por parte de Microsoft y Apple, que son los valores que han reportado beneficios mejores de lo esperado, y el sentimiento que tenemos generalizado para hoy es tremendamente negativo. El índice italiano es el que más cae, por encima o por debajo del 4%, un 4,35 el contado y el futuro cae un 4. El índice francés, podemos intuir un poco que por la cercanía continental, por las fronteras, está cayendo en segundo lugar más de un 3,4%, seguido del índice europeo, el Eurostoxx, y el DAX alemán con un 3% de caída. El IBEX 35, por otro lado, pierde los 9.600 puntos. El FTSE británico pierde los 7.200 aproximadamente, bueno, los 7.300, cayendo más de un 2,7%. Y el índice suizo, el que menos cae de los principales europeos, lo hace con un 2,6% de caída. Dentro de las materias primas, pues lo que hemos podido observar es un sentimiento de refugio tremendamente importante, después de haber visto cómo este canal alcista, que no se rompía o se mantenía estricto desde abril del año 2018, es decir, hace 2 años, estamos viendo cómo el brote del coronavirus y los nuevos datos conocidos por parte de, bueno, pues en el entorno ya geográfico europeo, está haciendo saltar al oro por encima de los $1.680 por onza. Un movimiento muy similar, aunque menos volátil, en el caso de la plata, que rompe su canal lateral y se sitúa por encima de los 17, de los 18
$7 por unidad, y después de haber visto los problemas que podremos enfrentar de cara al coronavirus por el tema de cierre de fronteras, reducción o problemas con las cadenas de suministro y el transporte de petróleo, aparte del incremento, podríamos esperar de las negociaciones que tiene la OPEP con Rusia y otros países miembros para intentar negociar la producción del crudo. Este está cayendo con muchísima fuerza y pierde más de $2 por onza, perdón, más de $2 por barril, cayendo más de un 5,5%, y se sitúa de nuevo en ese soporte de los 56. En el caso del Texas, un movimiento muy similar, en este caso su soporte de los 50,73 todavía aguanta, todavía le queda recorrido al Texas para poder alcanzar esos niveles de suelo, mientras, bueno, pues podemos observar cómo ese movimiento viene precedido del sentimiento del mercado. En el caso de la renta fija, podemos observar, pues en este caso, una subida muy sustancial, ruptura del canal de la resistencia que venía dibujando el bono de 10 años americano en aproximadamente los 132,80, ya se sitúa más allá de los 132,5, los $132.500 por bono. Esto está haciendo que la renta fija pierda rentabilidad con muchísima fuerza. Y bueno, pues en el caso del bono a 10 años bono a 10 años europeo, perdón, el Bund alemán, un movimiento muy similar. Entra en territorio que no conocíamos desde hace prácticamente, 4 o 5 meses. Podemos ver que este hueco de aquí podría llegar a suponer una nueva franja de movimiento para el bono a 10 años europeo. Y en el caso del VIX, pues lo que podíamos esperar, subida de la volatilidad tremendamente fuerte, niveles que no se veían desde octubre del 2019, y bueno, pues en el caso del dólar index, muy cercano, muy cercano al nivel de los 100 puntos de cotización. Vamos a buscarlo aquí. El dólar index está ganando muchísima fuerza, aunque se ha calmado en cuanto a la pendiente de su canal alcista. Ahora mismo el sentimiento del mercado es muy fuerte de cara a la fortaleza del dólar y, lógicamente, en consecuencia, la economía americana. Y bueno, pues ya si nos vamos de lleno a lo que son los índices europeos, en primer lugar podremos observar cómo el DAX alemán está cayendo con muchísima fuerza. Esta es toda la caída que está dibujando el DAX alemán desde el pasado fin de semana. Podríamos esperar en principio que buscara soporte en ese nivel de los 13.000 puntos, es decir, ha perdido más de casi 800 puntos en apenas 3 jornadas. En el caso del IBEX 35, el movimiento muy similar, después de haber tocado techo en los 10.100 puntos, parece que vuelve a este terreno de consolidación que venía dibujando antes, y en principio podría esperar buscar soporte en ese entorno de los 9.500 puntos. El Dow Jones, por otro lado, el índice americano pierde esos niveles importantísimos y se queda muy lejos de la zaga que tenía proyectada de nuevos máximos. En principio podríamos esperar que buscara niveles de cotización a estos puntos aproximadamente. En el caso del Nasdaq, exactamente igual. En este caso, la cotización del Nasdaq habría que observarla dentro de un entorno de apoyo en su media de 100 puntos, o incluso después de haber perdido este nivel, que busque un segundo nivel de soporte aproximadamente en estos niveles. Perdonad porque está yendo un poco la conexión un poquito mal. Podríamos buscar esos niveles, y en el caso del SP500, el índice de referencia a nivel global de Estados Unidos, podría buscar soporte en niveles de retrocesión del 161,8 en los 3.214 puntos. Hoy, para la sesión a nivel de calendario macroeconómico, tenemos el dato del Instituto IFO, el índice de sentimiento y de clima de negocios. En principio deberíamos esperar niveles de cotización en torno a los 95. Cualquier dato por debajo de ese punto estaría mal visto, lógicamente, por el sentimiento del mercado. Cualquier punto por encima daría ciertas esperanzas, pero después de haber visto
todo lo que ha pasado durante el último mes, podríamos esperar que el dato fuera peor de lo esperado. De cara a las noticias, prestaremos atención a las que vayamos publicando a lo largo del día de hoy. En los vídeos que vayamos publicando a las 10 tendremos la apertura de mercado de hoy día 24, perdón, y ya de cara a los seminarios, recordar que esta tarde a las 5 tenemos un seminario muy interesante sobre cobertura de cartera de valores americanos, es decir, utilizaremos posicionamientos en el euro dólar para cubrir el riesgo divisa en nuestras acciones americanas. Por mi parte, nada más. Agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte con vuestras inversiones y nos vemos esta tarde en el seminario o mañana en un nuevo Morning Meeting. Un saludo, buenos días, hasta mañana.